I think one of the most important things in being an artist, perhaps in being a human being, but think of it in relation to art, is courage, that you've got to have nerve. You've got to have the courage to destroy what you think is no good and reject it. I knew very early on that I wanted to be a writer. I mean, when I was a child, I knew that. But the war really disturbed all one's feelings of the future. Iris Murdoch fue una escritora que pertenece a la segunda mitad del siglo XX. Es una escritora y filósofa que ha sido considerada como la mujer más inteligente de Inglaterra, así se le conocía. Una mujer brillante, nació el 15 de julio de 1919, por lo cual este año celebramos el centenario de su nacimiento. Aunque nació en Irlanda, la mayor parte de su vida transcurre en Inglaterra. De hecho, pasa casi toda su vida en Oxford. Es ahí donde estudió, cursó estudios de clásicos, o sea, de literatura, historia y cultura clásica. I was born in Dublin, but I grew up in London, and I regard myself as a Londoner who lives part-time in Oxford. I love London. It's so big, it's so various, it's so beautiful, and I feel more at home in London really than in Oxford. But it's very pleasant. It's nice to live in two places, and really I live in three places because I live in the country outside Oxford. Como era una mujer muy comprometida socialmente, estuvo trabajando en Europa en los campos de refugiados de las Naciones Unidas. Where the scene was desolation. I mean, transport had broken down, food supplies had broken down, people who had been taken over by Hitler as forced labour were wandering about, hoping to find somewhere to be and somewhere where they could be fed and then ultimately, of course, somewhere to go to, because a lot of these people didn't want to go back to their home countries. Fue una escritora que podemos considerar tardía porque su primera obra fue publicada cuando ya tenía ella 35 años, pero desde luego su corpus literario es muy abundante. En estos años le dio tiempo de escribir 26 novelas, 2 obras de teatro, una obra radiofónica, escribió también, por supuesto, varios textos filosóficos, numerosos ensayos, incluso un libreto para una ópera. Era una escritora que escribía sin parar, no podía pensar en una vida sin escribir. Well, I work hard. I live in the country, and I arrange to have a great deal of solitude. That is, I'm fortunate now. Of course, I did a full-time job as a teacher through a large part of the earlier part of my writing life. I don't. I mean, there are problems about time. I mean, there are continual problems about avoiding things which other people want you to do. I get a great many letters. I have no secretary. I mean, I find it difficult to work well all the time, but I don't find it difficult to work all the time. I mean, I like my work, and I just get on with it. I mean, I'm quite disciplined, I suppose, in this respect. Estuvo escribiendo durante 5 décadas y solo dejó de escribir cuando su enfermedad se lo impidió. Su última novela es Jackson's Dilemma, el dilema de Jackson, que no ha sido traducido todavía al español y que fue publicada 4 años antes de su muerte, por lo cual vemos que su trayectoria, además de abundante, fue muy continua, sobre todo en la época de la década de los 70, que fue casi novela por año. Además de todas estas obras, fue una escritora que escribía muchísimas cartas.
no solo a sus amigos, sino a sus lectores. Literature is various in this respect, isn't it? That some people have a distinctive style, other people don't. I suppose it is self-expression in a way by definition. I mean that unless you wanted to express yourself, I mean, if you didn't have this motive, you would lack a very important motive towards this form of art. Whereas philosophy is certainly not self-expression. And philosophy, of course, is argument. And you can say, well, is the conclusion true or is the argument valid? Iris Murdoch, además de escritora, es conocida por su faceta filosófica, ya que eran dos campos que ella alternaba. Son dos campos que ella diferencia mucho. El lector a veces encuentra que sus obras a veces son obras bastante filosóficas, pero ella ya nos dice, ¿no? Son dos campos que para mí son totalmente distintos y ocupan campos totalmente distintos. Todas sus tramas, todos sus argumentos tienen mucho que ver con su filosofía, sobre todo es una filosofía moral. Entonces, todos sus personajes son personajes que tienen muchos dilemas filosóficos, muchos dilemas morales y que a lo largo de toda la novela tienen que llegar a una búsqueda interior, tienen que superar estos dilemas y son siempre muchos conflictos éticos. Por eso la temática de sus novelas es muy variada, pero sobre todo habla sobre las relaciones entre el bien y el mal, el poder, la justicia, el perdón, el arrepentimiento. Son temas muchas veces muy espirituales. Era una mujer con unas ideas muy filosóficas, muy morales y también muy religiosas en el sentido global de la religión. La obra está vertebrada en el sentido que tiene para ella el amor con mayúsculas. Es un amor que no es un amor egoísta, sino un amor que mira hacia el otro y que se centra en el otro. Todo esto viene un poco de la influencia que tuvo para ella la filósofa Simone Weil, que tiene un concepto de la atención moral y que es el que ella lleva un poco dentro de su obra. Es un concepto que significa que hay que mirar al otro, que no hay que, nos tenemos que desprender del egoísmo que forma parte de la persona humana que va con nosotros, pero ella tiene un verbo en inglés que se llama unself, que quiere decir eso, el salir de uno mismo, el que la persona, que es un poco lo que hacen sus personajes, es peregrinar hacia fuera de sí mismos, dejar su egoísmo para ver el mundo real. Es una filosofía un poco platónica de la salida de la cueva, pero que eso también se ve mucho en la importancia que tiene para ella el arte y la pintura. Todas sus obras, en algún momento aparece alguna pintura. Los personajes, a través de un cuadro, son capaces de
sacar, de dilucidar sus dilemas, sus conflictos, y siempre tiene que ser, por supuesto, ella habla del buen arte y del buen artista, y el buen artista es aquel que en su obra no desprende nada de sí mismo, sino que ve la realidad como tal y que deja todo lo que es su propia personalidad, y que a través de su obra la persona que la ve es capaz de salir fuera de sí y de ver un mundo real. Y eso es lo que hacen muchas veces los personajes que habitan sus novelas. I'm certainly glad that people should read my books and enjoy the story. I am a storyteller. I mean, not every novelist aims to be, or in fact is very fundamentally a storyteller. I am. I like making plots and inventing stories and inventing characters, and these are things which everybody tends to like in a novel. They enjoy wondering what's going to happen next and so on, and this I like that, so that I'm very pleased that people who mightn't be so interested in the intellectual content of the book can enjoy it too. Los personajes de sus obras, sobre todo los protagonistas, que suelen ser, muchas de sus mejores obras son narraciones en primera persona, y son personajes masculinos. Ella pone voz siempre sus personajes son los más importantes, los más poderosos, son personajes masculinos. Las mujeres ocupan puestos bastante secundarios. Eso sí, son estos personajes en primera persona, que, por ejemplo, el personaje principal del Mar el Mar, Charles Sowerby, es un personaje que ella llama el personaje del enchanter, el encantador. Son personajes poderosos, egoístas, manipuladores. Entonces, es una tipología muy frecuente en todas sus novelas, y es un personaje que se dice que ella tomó que se fijó un poco para crearlo en el escritor, en Elias Canetti, con el que tuvo una relación durante muchos años, una relación que no acabó muy bien, pero que tuvo muchísima influencia en su obra, y estos personajes están basados un poco en la personalidad de Canetti. I think everything is extraordinary. People, certainly, if one knows anybody really well, one usually is surprised, because people, of course, are very secretive, and people, for many purposes, want to appear what you call ordinary. They conceal their... well, everybody has thoughts which they want to conceal, but I mean, they conceal even perhaps quite simple aspects of their lives and their desires and so on, which when you learn them, you're perhaps surprised. And I think any character is interesting and has extremes. People have obsessions and fears and passions which they don't admit to. It's the novelist's privilege to be able to see how odd everybody is. Iris Murdoch es una escritora que es muy difícil de encajar, sobre todo dentro de las corrientes de su época. Es una mujer que siempre criticó mucho el estructuralismo, la deconstrucción. Ella se fijaba mucho en los realistas. Para ella, aparte de la gran literatura británica, como puede ser Henry James o Dickens o Emily Bronte, a ella se fijaba muchísimo en los escritores rusos decimonónicos. O sea, para ella era lo principal y lo que más basaba su obra. De hecho, pues se fija mucho en Tolstoy para todo este conflicto entre el bien y el mal. Esto es muy visible en toda su
su trayectoria. Y, de hecho, le gustaba tanto la literatura rusa que aprendió ruso simplemente con la finalidad de poder leer a sus autores en la lengua original. I think of myself as being in the tradition of the English and the Russian novel, the 19th century, great 19th century tradition. I mean, a very minor follower, but belonging to that sort of novel. Those great novels are invariably very funny. People sometimes forget how terribly funny Dostoevsky is because of sort of terrible things that happen in his books, but he's one of the funniest of writers, and Tolstoy's funny, and so is Dickens, and so is Jane Austen, and Henry James, and so on, and so is Proust, whom I also feel very close to. My seriousness is mutatis mutandis, is like theirs. O sea, pasaba horas cada día escribiendo largas cartas a sus lectores, y parte de toda esta obra ha salido últimamente en varios tomos que se han publicado de cartas suyas. Pues en los últimos años tras su muerte ya son 4 los libros que se han publicado simplemente con cartas suyas, cartas dirigidas a sus lectores o a personas a través de las que podemos conocer mucho más a su persona, pero también podemos sacar muchos detalles que luego vemos reflejados en su novela. I spend a great deal of time inventing the story, possibly even more time than I spend writing it. I mean, I attach great importance to the detailed invention of the plot and the detailed invention of the characters so that I can see the whole thing before I start to write the first sentence. There's a kind of primary imagination or inventing, which is really when you're out of nothing, that one might do anything, terrible freedom overcomes one. Then out of nothing you begin to make something, perhaps starting with 2 or 3 people in a situation, something more people come, a plot develops and so on. And this is the very difficult part for me. And I've got to get that right, because later on one can't do it. Once I'm writing the book, I invent things, but there are different kinds of things. I mean, all sorts of funny things appear when one's writing the book. But the deep things, I think I have to, at any rate, to get right at the very beginning. Con motivo de su centenario, su obra está volviendo a ver la luz, no solo su obra literaria, que está siendo de nuevo relanzada, y algunas obras que habían sido inéditas en su traducción española están saliendo a la luz. También su obra filosófica está publicándose, y de hecho también en el Teatro María Guerrero el año pasado pudimos ver la obra Castos, que es un diálogo platónico, filosófico, que en este caso lo representaron unos jóvenes con bastante éxito. En filosofía tenemos que detectar el problema, sujetarlo con firmeza y después darle la vuelta para poder observarlo desde diferentes ángulos. Veamos. Para Castos, el arte es una reflexión esencialmente libre y verdadera. Y para Mantias, se trata de indicadores cuidadosamente colocados que nos muestran lo bueno y lo malo. O mejor, lo útil y lo inútil. Eso es lo que quiero decir con bueno y malo. Los escritores deberían tomar partido por lo bueno. Tienes que estar de acuerdo con esto. Si separas a los escritores de la verdad libre y corriente, se van a dedicar a jugar con el lenguaje. Deberían mostrar a los hombres buenos de un modo inteligente y claro, y superando a los hombres malos. Entonces deberán mostrar también a los hombres malos. Sí, pero no deben resultar interesantes ni atractivos. Deben describirse de un modo esquemático. El público español conoce a la autora más que por ella misma como escritora o como filósofa, la conoce como enferma de Alzheimer. Esto se debió a la repercusión mediática que tuvo la película Iris, que fue lanzada pocos años después de su muerte y que fue una película además de bastante éxito, que contó con dos actrices muy conocidas que además estuvieron nominadas al Oscar de actrices de reparto. Una fue
Kate Winslet, que hacía de la Iris joven, y la otra Judi Dench, que hacía pues de Iris enferma. La educación no nos hace felices, tampoco la libertad. No somos felices solo por ser libres, si lo somos, ni por tener una educación, si la tenemos. Pero la educación puede ser el medio que nos permite descubrir que somos felices. Nos abre los ojos, nos dice dónde hay placeres ocultos, nos muestra que tan solo hay una libertad que tiene verdadera importancia, la de la mente. Y nos da la seguridad, la confianza para recorrer el camino que esa mente, nuestra mente educada, nos ofrece. La pena un poco es que es una película que deja ver muy poco de Iris como escritora, porque de hecho pocas veces el único momento que la vemos escribir es precisamente cuando está escribiendo su última novela, Jackson's Dilemma, que es la que, bueno, cuando empezó a notar sus síntomas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo va la novela? Me está costando mucho más que las otras. ¿Lo has notado? Me ha parecido verte, no sé, perpleja de vez en cuando. Eso es, sí. Perpleja. Perpleja es una palabra rara. Todas las palabras lo son cuando las coges por sorpresa, ¿no crees? ¿Tienes el título? Esta película está basada en una trilogía que escribió su marido, John Bailey, con el que estuvo casada más de 40 años, y que tuvo sus más y sus menos. De esta trilogía, la película está basada en los 2 primeros libros. Y estos 2 primeros libros, pues bueno, cuentan un poco desde el punto de vista del marido, cómo es su vida con ella una vez que está enferma. Entonces, tanto los libros como la película es un poco el contraste entre el antes y el después. Entonces, cada acción del presente nos traslada al pasado, a lo que fue en ese momento. Toda alma humana ha conocido, quizá incluso antes de su nacimiento, imágenes puras, tales como la justicia, la abstinencia, la belleza y todas las grandes cualidades morales que consideramos honorables. Nos inclinamos hacia lo que es bueno por el débil recuerdo de esas imágenes, sencillas, serenas y felices, que vimos una vez con una luz pura y clara, cuando éramos puros. Nos ofrecen una imagen un poco distorsionada, al no concentrarse mucho en lo que ella fue realmente, que fue una mente muy brillante. The sea, which lies before me, glows rather than sparkles in the bland May sunshine. It leans quietly against the land. We are in the north, and the bright sunshine cannot penetrate the sea. The sky looks cold. Even the sun looks cold.